Hola, bienvenidos. Estamos iniciando este webinar que es muy interesante, relacionado con la Internet, la pandemia y por supuesto la evolución digital en las empresas. ¿Cómo se llama nuestro webinar de hoy? ¿Se transforma la manera de comunicar para las empresas? Este es un tema muy interesante, básicamente porque la pandemia ha acelerado todos los procesos de digitalización en el mundo. En ese sentido, todo lo que nosotros pensábamos que era futuro, hoy en día es presente. Y eso tiene un impacto de distinta índole en nuestras organizaciones. Y es por eso que vale la pena hablar con los expertos, estar atentos a la jugada, para que las decisiones que uno tome como emprendedor, como empresario, sean las que le permita la sustentabilidad de la empresa y la proyección en el tiempo. Pero sin más preámbulos, porque lo importante es escuchar al gran experto que hemos traído hoy. Quiero señalarles que esta actividad es apoyada por Corfo y organizada por la consultora de asuntos públicos, producción y comunicaciones Giro.cl. Antes de comenzar, queremos invitarlos a apreciar un video de seguridad donde hay distintos conceptos interesantes relacionados con la pandemia y también con los resguardos que uno debe tener en estos días. Estos videos son un aporte de Giro a todas las empresas, a los clientes que tenemos en nuestra cartera, como un aporte para enfrentar tanto al interior de las compañías como también con el público externo la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Bien, continuando con este esquema de trabajo, quiero dejar con ustedes un video con unas palabras del director ejecutivo de Giro, Rafael López Faúndez. Les envío este saludo. Bienvenidos al webinar preparado por Giro con el apoyo de Corfo. El invitado que les tenemos hoy día es un invitado especial, es Eduard Domenech, es el primer empresario de Internet de España y estoy seguro que va a ser un gran aporte para estos momentos que estamos viviendo. Se transforma la manera de comunicar dentro de las organizaciones y de las empresas. ¿Tu empresa cómo está comunicando? Hacia allá apunta la intervención hoy día de nuestro invitado estelar. Muchas gracias, Eduard. Bienvenidos todos.
Muchas gracias, Rafael. Él está en el sur. Un saludo fraterno a la distancia. Nosotros estamos acá desde Concepción, Chile. Bien, también queremos ver otro video, un video muy interesante que en el fondo resume todas las inquietudes que nosotros tenemos en relación a este webinar. Los invitamos a verlo como para comenzar la reflexión. La pandemia del COVID-19 aceleró la digitalización de la vida, y en este contexto, ¿están las personas y los países preparados para adaptarse a esta nueva realidad? La tecnología digital nos está desafiando a pensar mejor el mundo y aprovechar sus potencialidades. ¿Cómo hacemos que esta aceleración digital juegue a nuestro favor y no nos deje atrás? La innovación y el emprendimiento son unos poderosos aliados para lograr que este escenario sea favorable para todos nosotros. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que intentaremos responder en este webinar. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con este webinar dándole la bienvenida a nuestro invitado especial, Eduard Domenech. Voy a hacer una pequeña reseña de su carrera, que es muy larga en realidad, pero voy a saludarlo primero. Hola, Eduard, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, tenemos algún desfase horario. ¿Cómo está Barcelona? Pues muy soleado, 32 grados en la parte norte de la ciudad. Bueno, como te comentaba en la antesala acá en el sur de Chile, en Concepción específicamente, está lloviendo como no llovía hace una década. Así que estamos bien contentos, especialmente por los agricultores. Y allá mucho calor veo. Bien, voy a hacer una pequeña reseña de tu trayectoria profesional. Es bastante larga, así que la voy a resumir porque lo que interesa es escucharte a ti. Comenzaste tu carrera profesional en radio y publicidad, en el mundo del entretenimiento. En 1993 comenzaste Servicom, el primer ISP español en establecer un servicio comercial de Internet punto a punto entre Estados Unidos y España. Eres considerado por el sector como el primer empresario de Internet en España. ¿Qué significa eso? ¿Tú fuiste uno de los pioneros de eso en la península? Sí, efectivamente. En ese momento yo tenía una agencia de publicidad aquí en Vic, que está a 70 kilómetros al norte de Barcelona, donde teníamos la mayoría de clientes. Y si os acordáis, de aquella época solo existía el fax, con lo que mandar una prueba de color a través de un fax era imposible, tenías que coger el coche, ir a buscar. Bueno, pues en ese momento, en la primavera del 93, yo por primera vez en un entorno académico vi un email y un attach. Y enseguida vi que me podía ahorrar 140 kilómetros de conducir si le ponía un módem a cada uno de mis clientes para mandar las pruebas de color o las aprobaciones de logotipos o lo que fuera. Y así fue como me interesé y terminé montando un ISP. No, qué interesante, pero no te quedaste en eso. Veo que tienes un emprendimiento en el área de las comunicaciones en varias partes de Europa, e incluso hasta generaste un prototipo, un canal similar a Netflix. Sí, cuando todavía funcionaba con los DVDs físicamente, y cuando en Europa, de hecho, el único sitio que ha funcionado ha sido en Estados Unidos, en el resto del mundo se perdían muchos DVDs por el camino, y el salto al digital, Europa no estaba preparada todavía para temas de derechos y ventanas, y al final lo paramos, como casi todas las iniciativas copycat del Netflix de los DVDs de entonces. Son más de 30 proyectos, Luis, más de 30 startups. Así es, ¿no? Sí, como señalé al principio, realmente admirable tu trayectoria profesional. Pero en realidad lo que nos interesa, porque ya sabemos que eres experto, es escucharte en relación a Internet, pandemia y evolución digital. ¿Se transforma la manera de comunicar para las empresas? Por favor, te queremos escuchar. Adelante. Muy bien. Bueno, he preparado unas transparencias que me servirán de apoyo para ilustrar un poco las ideas que quiero comunicar, ¿no? Lo primero de todo, pues bueno, me he hecho una pequeña agenda donde va más o menos lo que me gustaría es hacer un símil entre lo que ha ocurrido con el impacto del COVID y lo que es la normalidad de siempre,
del mundo de las startups o de los emprendedores, la gente que vivimos permanentemente en la incertidumbre, afrontamos la adversidad, tenemos que ser perseverantes y luego pues todo esto al final con mucho oficio puedes avanzar en esta incertidumbre y conseguir tus productos y en la medida de lo posible el éxito de estos productos. Pero organicémoslo un poco, ¿no? El vivir de la startup, todo el mundo conoce lo de las startups y a mí me gusta, parece ser que no se ven las transparencias, no sé, yo estoy, esperad, sí, un segundito, ya sé qué ocurre. Esta de aquí. Perdón un segundo. Tenemos que compartir pantalla. Si no compartimos pantalla, mal asunto. Y ahora no sé si... ¿Se ve ahora? ¿Todavía no? Sí, ahora sí. Muy bien. Perdonad. Ahora sí. Muy bien. Bien, pues... decía que el impacto del COVID ha trastocado la vida de todos y hoy vamos a hablar sobre todo de las empresas, pues todas las empresas, todas las organizaciones han recibido este impacto de una manera terrible, ¿no? Y el símil que quiero proponeros es, pues bueno, pues en el mundo de las startups, la verdad es que obviamente las startups de turismo o algunas startups que claramente el COVID ha ido a su línea de flotación, pues obviamente pues tienen sus grandes dificultades como cualquier empresa, pero muchas empresas, startups, estamos muy habituadas a lidiar con los imponderables, ¿no? Con el que te encuentras una piedra en medio del camino y tienes que ver qué haces, ¿no? Y irse para casa no es una opción, sino que hay que ver cómo o la saltas por encima o le das la vuelta o buscas ayuda para apartar la piedra, pero la cuestión es que hay que caminar, ¿no? No es que tienes una vida donde todo está estructurado perfectamente y todos los meses los clientes pagan las facturas y los proveedores cumplen siempre, como pasa o debería pasar en la mayoría de las grandes empresas, ¿no? La startup, per definición, es incertidumbre. Y la incertidumbre, al final del día, cuando uno entra en este juego, ¿no? En el de decir, bueno, yo ya sé que no va a ocurrir mañana, lo que tengo que hacer es ir viendo cómo mi idea se va concretando o qué tengo que hacer, porque si el mercado me está dando señales que lo que estoy haciendo tiene que ir hacia otra dirección, pues, bueno, en las startups tenemos una palabra muy chula que se llama pivotar, que simplemente lo que haces es bueno, a lo mejor no tienes que hacer exactamente lo que hacías de la manera que lo hacías, sino que todo te apunta o con la información nueva que vas recibiendo que tienes que virar un poco, ¿no? Esto en las empresas grandes es casi imposible. Es decir, un director general, normalmente alguien que viene de una escuela de negocios y que es muy ortodoxo, presenta un presupuesto anual y bueno, y cada mes los controles le vigilan de que a ver cuáles son los desvíos según en base a lo presupuestado un año antes, ¿no? En una startup esto es absolutamente inconcebible y quien nos diga que es capaz de cumplir un business plan en una startup o digamos que mucho valor no añade o básicamente ya no es una startup sino lo que ya se ha convertido en una empresa. Vale la pena recordar aquí que todas las empresas del mundo, hasta Ford o la más grande que os podéis imaginar en su día fue una startup, ¿de acuerdo? Es decir, también hubo un pionero, hubo un emprendedor que tuvo que lidiar con la incertidumbre de saber hacia dónde se dirigía. A mí hay una de las que más me gusta porque es una marca que conoce todo el mundo, que es Nokia. Nokia empezó fabricando neumáticos para ir por la nieve, ¿de acuerdo? Es decir, fijaros dónde acabo. Bueno, en fin, esto sí que es pivotar. En el mundo de la startup, pues simplemente vas conociendo nueva información y en base a esa nueva información y lo que vas realizando y probando, luego entraré un poco más en este método, pues vas aprendiendo un poco más y vas rectificando el tiro. Al final, por lo menos en mi experiencia, la incertidumbre es una oportunidad, porque mientras muchos de tus competidores siguen con fe ciega a un presupuesto o a un plan que explicaron una vez a unos inversores o unos accionistas y tienen miedo escénico, por no decir otra cosa, para mover
un solo número. En la startup todo es agilidad, todo es rapidez y lo que importa es, primero, el instinto de supervivencia y lo segundo es encontrar el camino en medio de todas las dudas y incertidumbres, ¿no? Esta incertidumbre, al final, lo que te acaba provocando es ansiedad, ¿de acuerdo? Y en la ansiedad uno tiene que aprender a gestionar la ansiedad. Y una vez más, desde el mundo de la emprendeduría, si cada vez que tienes la piedra en el camino o alguien te pone en duda o tus clientes no hacen lo que tú crees que tienen que hacer, sobre todo pasar por caja, o la monetización que tú creías no está sucediendo, esto genera ansiedad. La incertidumbre, mientras no deja de ser incertidumbre, genera ansiedad. Y eso es terrible. Hay muchas personas que no lo pueden soportar. Simplemente no pueden. Necesitan un espacio controlado, un espacio que las cosas estén planificadas y está bien, tiene que haber gente para todo. Pero si eres emprendedor, aléjate. Si no eres un emprendedor, aléjate de las startups porque lo que vas a tener es incertidumbre y ansiedad. Y lo que hay que hacer es gestionarla bien. Y una vez más, esa ansiedad que ahora todos tenemos, todas las empresas y todos los colectivos, esa ansiedad se puede también gestionar como gestionamos los emprendedores la ansiedad en las startups. Por ejemplo, mi método o lo que a mí mejor me ha funcionado es lo que yo le llamo el juego de los escenarios. No voy a contar nada nuevo. Políticos y grandes mandatarios lo hacen todo el día. Hay muchas teorías matemáticas que lo intentan explicar y parametrizar. Yo lo voy a hacer un poco casero, ¿no? El casero es, ¿qué quiere decir? Yo siempre me imagino cuando tengo la piedra delante o el fuego o lo que sea, me imagino todos los posibles escenarios que puede ocurrir según yo actúe delante de ese problema, ¿no? Y tengo desde el que puede ir mejor las cosas y intento dibujar, imaginar, escribir qué voy a hacer o cuál es mi plan A, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer para intentar salir de ese atolladero. Para poder decidir y hacer esa lista es importantísimo el equipo, los muchos estímulos que dice el mercado, que dicen los clientes, que dicen los empleados, los colaboradores, todo el mundo, ¿no? Beber mucho de todos y luego definir esa lista ideal. Pero luego también tienes esas incertidumbres de decir, ¿qué pasa si no sale como yo quiero que salga? Y pasan estas otras cosas. Bueno, hay otro escenario. Y así, 3, 4, los que sean necesarios, incluido el peor. Y el peor, ya me pongo en el peor caso, es que definitivamente al final uno a veces no puede luchar con algunos imponderables que claramente matan el proyecto, ¿no? Incluso en ese caso es necesario el escenario, dibujar ese escenario. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? O sea, yo me intento responder todas las preguntas en cada uno de estos escenarios, incluido y sobre todo en el más extremo. Y lo que acaba ocurriendo es que cuando uno asume todos esos escenarios y sabe y tiene planificado qué es lo que va a hacer o cree que va a hacer en cada uno de ellos, esa ansiedad baja en picado. ¿Por qué? Porque tienes un plan, sabes lo que vas a hacer, incluso en el peor de los casos. Si el peor de los casos es muy extremo, es el principal acicate o incentivo, si quieres, para meter mucho más esfuerzo en que en alguno de los anteriores funcione mejor. Pero lo importante es que tienes cierto control, cierta capacidad, cierta sensación de que tienes la situación mínimamente controlada. Ya digo, siempre sabiendo, incluso en el peor caso, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y eso, a veces, en fin, este es un dibujo que una vez me encontré por Twitter y me parece de un acierto total y absoluto, ¿no? Es decir, cuando se ve desde fuera, ¿no? Es decir, esto que todos lo hemos visto, sobre todo lo que estamos en el mundo de la empresa, ¿no? Parece que el que le va bien se lo han regalado, ¿no? Ha sido así de fácil, ¿no? La realidad es muy distinta. La realidad es el dibujo de la derecha que con mucho esfuerzo y con toda esa capacidad de resolver problemas y situaciones inciertas, al final eres capaz de que la línea componente sea ascendente. Y puede ser que algún día incluso llegues al éxito. Y aquí también, como mensaje a navegantes, me gustaría incluir a alguien que ha triunfado y destriunfado varias veces, que tanto en el éxito como en el fracaso, sobre todo si eres joven y empiezas, o no tan joven y has tenido algún fracaso, no te preocupes mucho porque ambas situaciones son pasajeras. ¿De acuerdo? Lo que es importante es, en fin, cuando falla el proyecto, no falla la persona.
a veces hay unos imponderables que hacen que el proyecto pues llegue a un punto que no puede seguir caminando, ¿no? Y en este momento con el COVID, más de uno ha tenido esa dura situación, pero lo que no hay que hacer es que las ideas, quien tiene capacidad, quien tiene esa voluntad de seguir caminando, pues al final hay que ir encontrando los caminos hasta que esta línea sea ascendente en la medida que cada uno pueda conseguir. Voy a entrar ahora, dejo un poco el símil de la startup con el impacto del COVID y lo que ha supuesto para muchas organizaciones, y voy a entrar un poco a intentar trasladar lo que ha sido mi experiencia en estos más de 30 proyectos a lo largo de estos últimos 30 años y pico, a los últimos 20 largos en televisión por internet sobre todo. Y voy a ilustrar algunos ejemplos de lo que voy a hablar con cosas que me han pasado y que me parecen útiles también para que algunos de ustedes puedan a lo mejor sacar patrón y aplicarlo en sus proyectos, ¿no? El primero, una de las grandes frases que a mí me impactó fue esta de Bill Gates, que hace muchos años que la soltó, que era lo del prototype style, ¿no? Que al final lo que quiere decir esto es, yo no sé si esto va a funcionar. Otra frase que también ilustra eso es los experimentos en la cocina y con gaseosa, ¿no? Es decir, antes de invertir mucho dinero en una idea, meter mucho dinero, si no sabes muy bien si va a funcionar, antes de meterle mucho dinero, mejor que vayas probando, ¿no? Y el circuito es este. Y señalo del comunicar justo antes del hacer porque seguro que a más de uno le sorprende, pero la realidad es esta. Es un poco exagerado, pero esta es la realidad. Es decir, uno piensa y ve una oportunidad, una necesidad de mercado, una manera de hacer algo que tal vez aporte valor y le reporte una recompensa si lo lleva a cabo, ¿no? Ese es el primer punto de cualquier idea. Ese hilo, esa madeja que encuentras un primer hilo y vas tirando y a ver dónde te lleva ese hilo que vas tirando, ¿no? Bien, pues en el mundo de la startup, cuando los recursos son muy pocos y estamos en un momento en que los recursos son muy demandados por todas las capas sociales y hay que pasar con poco, es una buena idea trabajar con este modelo del prototype style, ¿no? Que es, primero pienso y antes de hacer, comunico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que hacen muchas startups, ¿no? Es decir, el prototipo, el producto mínimo viable, el hacer algo que más o menos se aguanta, ¿vale? Que es capaz, es una maqueta, es algo más que una maqueta, que eres capaz de darle un poco de tráfico, es decir, darle un poco de clientes que prueben, que testen, es decir, comunicas. Y cuando ves el resultado de cómo está funcionando esto, luego construyes un poco mejor. Y luego ya lanzas y pruebas. Y probando tienes que meter un montón de mecanismos para tener y para saber exactamente lo que pasa. Yo siempre me lo imagino como un parabrisas de un camión que vas conduciendo. Sin el parabrisas te la pegas, no sabes por dónde vas. Necesitas un parabrisas que te diga exactamente qué está ocurriendo. Esto de los dashboards y de los sistemas de métricas, en uno de mis proyectos que tenía más de 1 millón de usuarios, llegó un momento, francamente, muchos de vosotros seguramente habéis visto la película Matrix, el tipo el Cifra, ¿no? Que tenía esa pantalla verde con unos y ceros y él veía cosas ahí. Bueno, yo os digo que cuando uno está tan metido en su negocio y le apasiona tanto como suele apasionar a los emprendedores sus proyectos, al final acabas viendo cómo en tu aplicación o en tu web o en tu lo que sea, la gente cómo entra y sale de los sitios y lo que hace las cosas, ¿no? Es imprescindible, pues, ese salto del probar y repensar, porque el repensar solo lo puedes hacer si tienes datos, ¿vale? Importantísimo tener sensores y elementos que te permitan medir todo. Y vuelta a empezar. Repensar, comunicar, hacer, probar, repensar y una y otra vez. Y esto no termina nunca. Después de la 1 viene la 2.0 y solo hay un problema grave que es priorizar y saber priorizar. Hay 1000 ideas, todo el mundo te pide qué haces primero, qué haces segundo y los recursos, de dónde sacas los recursos para poder hacer las cosas. A medida que probando e ingresando tienes más recursos, puedes pensar mejor y más allá. Haces más y así una y otra vez. Y el comunicar, imprescindible. Y ahora voy a entrar un poco en esta parte, que es la parte más sustancial, espero, de lo que os quería transmitir. Mirad, esta es una idea, más que una idea, es un estudio que hizo un amigo de aquí de Barcelona, se llama Javi Creus, igual algunos de vosotros ya habéis oído en alguna ponencia, es muy prolífico divulgando.
y que al final a mí, la primera vez que le escuché, puso en una gráfica, puso casi todo lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho, ¿no?, estos últimos años para intentar apalancar al máximo todo lo que la tecnología nos ha dado. Y veréis que pongo algún ejemplo que no son simplemente, esto no solo vale para empresas de tecnología pura o nativas, ¿no?, sino eso también vale para lo que se llamará la digitalización, ¿no? Es importante estar 100% digitalizado, aunque hagas, no sé, chorizos, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, es importante estar 100% digitalizados porque todos los ejemplos y todos los casos que voy a contar ahora, en alguna medida, deberían ser, digamos, replicables en muchas empresas, aunque su producto no sea 100% digital. Empecemos por lo primero, que es el estar conectado, ¿no? Es decir, tu empresa, tu organización tiene que estar el máximo de conectada. Hay una ley de Metcalfe que es muy famoso, es un señor que tuvo mucho que ver con el tema de las redes, que al final lo que dice es que el cuadrado de cada nodo de una red es exponencial, ¿no? Más potencia tiene la red, ¿no? Esto es brutal, es decir, cuanto más puntos tengas de contacto en la red y en cada uno de estos puntos de contacto en la red tengas mucha gente que bebe de esos puntos que tienes sembrados, pues quiere decir que tienes muchísimas más posibilidades de multiplicar todo lo que haces, todo lo que comunicas, todo lo que ofertas, todo lo que al final se puede convertir en clientes, ¿no? Esa es al final la gran misión de todos, ¿no? No de crear riqueza, sino crear clientes para que si hay clientes luego hay todo lo demás. Muy bien, el tema de red, importantísimo tener presencia en todas partes y tenerla bien gestionada. Por ejemplo, no es una buena idea gestionar las redes que son muy dinámicas, por ejemplo Twitter, para que los usuarios te pongan pegas a algo que les ha pasado con el producto. Esto lo único que consigues es el efecto Streisand, ¿no? Es decir, la mayoría de tus clientes no se han enterado que tienes un problema, pero si atiendes a alguien que por tu Twitter te ha preguntado que algo no va y le contestas ahí, el resto se van a enterar de que algo no va. O sea, no es una buena idea. Hay que gestionarlas muy bien. Es decir, las redes no lo puede hacer cualquiera. Hay que hacerlo un profesional o acercarse. Hay muchos profesionales, mucha gente joven que sabe mucho de redes. Es importante tener en el equipo alguien que controle bien tu presencia en redes y cómo apalancar la fuerza de las redes, ¿no? El siguiente truco del Pentagraph, ¿no?, de estas 5 grandes ideas eje que hacen que la digitalización pueda convertirse en negocio, en riqueza, en clientes. El otro punto es el agregar, ¿no? Agregar, yo desde luego para mí agregar ha sido uno de mis principales vectores, agregar. Empecé agregando empezando ya en mi primer proyecto como ISP, ¿no? Lo primero que agregabas eran clientes que te entraban a Internet, pero lo que hicimos primero de todo ya es agregarle sitios para ir a Internet. No solo conectarle, sino, oye, una vez estoy en Internet, ¿qué hago? ¿No? Hicimos ahí un producto, el segundo producto fue Telepolis, fue la startup más exitosa que he hecho hasta ahora y que en ese momento, pues bueno, pues esto te da muchísima potencia. Por ejemplo, el proyecto actual se llama TVFi, es un servicio, una evolución, de hecho es la sexta evolución de una plataforma de televisión de paga por Internet, se llama TVFi, y lo que nosotros, la idea que le lanzamos al mercado es algo que todos vais a reconocer inmediatamente, ¿no? Te acaban de decir que una serie súper buena, no sabes muy bien si en Netflix o en HBO, que van a hacer un programa en la tele que puede ser interesante, pero de tus 40 canales no sabes muy bien en cuál, etcétera, etcétera. Hay una multitud de plataformas a las que todos los usuarios tienen acceso y una gran cantidad de canales de comunicación, sobre todo de televisión, pero también hay más de entretenimiento, como lo que podrían ser juegos o digamos, online, etcétera, ¿no? Bueno, alguien tiene que ponerle un poco de orden a todo esto. Igual como ocurrió en el 96, ¿no?, que empezaron a salir los directorios de webs como Yahoo o Telepolis en España, la mía, pues tuvimos que ayudar a la gente a decirle qué cosas eran interesantes si estabas buscando fútbol o si estabas buscando cualquier cosa. Pues ahora repetimos lo mismo. ¿Dónde están? ¿Cuál es el catálogo de Netflix? ¿Cuál es el catálogo de HBO vigente? ¿Cuáles son la programación de todos los canales? Vamos a agregar todo esto en un solo servicio para que cualquier
digamos, usuario que lo utilice, con un solo clic de su mando a distancia o en su móvil o en su ordenador, pueda ir directamente a ese contenido. E incluso vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer que, sabiendo cómo estamos 100% digitalizados y conociendo toda la tecnología que está por detrás, los sensores, los repositorios de información, etcétera, vamos a ser capaces de aprender no solo de lo que te recomienda Netflix como usuario de Netflix, que solo te recomienda Netflix y a lo que a ellos les interesa. Te dice 96% de coincidencia y la peli es un truño. Os seguro que todos os habéis encontrado en eso. Aquí lo que vamos a hacer ahora, estamos perfilando la experiencia de uso en todos los servicios, tanto de streaming como de televisión, y las recomendaciones van a ser sobre el todo. Y somos, ¿qué te decimos? Esa peli tiene una puntuación y esa puntuación ha salido de votación de usuarios, de expertos de cine, de expertos de tele. Esa es la puntuación que de verdad te es útil o el recomendador que de verdad te es útil, porque no es parte interesada. Bien, esa es la idea de agregar. En mi caso, agregar es, vamos a solucionarle al usuario el problema de qué ver cada noche. Un usuario de Netflix tarda 40 minutos en empezar una nueva serie y tarda 20 minutos en decidirse por una peli. Hay demasiada oferta. Imagínate si tienes 2, 3, 40 canales, en fin. Esta es nuestra gran oportunidad, agregar, ¿de acuerdo? Se puede hacer con muchísimas más cosas, pero con menos esfuerzo puedes construir productos. Imagina en tu negocio qué es lo que se puede agregar y dar. Y luego esto, ¿quién lo recibe? Esto lo reciben los usuarios, ¿no? Los clientes. Bueno, pues hay que empoderarlos. Hay que empoderarlos. Empoderarlos quiere decir, por ejemplo, no hay nada más poderoso que TikTok o que YouTube, ¿no? Es decir, que son muy obvios y están muy pensados precisamente para eso, ¿no? Que el propio usuario es el que pone el contenido y todos los usuarios disfrutan de todo el contenido que han puesto entre todos. Y esto es el producto. ¿Qué pone YouTube? La plataforma. ¿Quién pone el contenido? Los usuarios. Bueno, esta es muy bestia, ¿no? Y no es tan fácil hacer una cosa así. Pero sí que hay maneras de poder hacer cosas que se le pueden parecer. Por ejemplo, el tema de viralizar. Esto lo está utilizando todas las empresas, no solo startups. El otro día me estaba bajando un programa de Microsoft, Power BI, y para probarlo. Y me sorprendió que Microsoft, con todo lo Microsoft y los recursos que tiene, cuando estoy descargando la aplicación, le dice, muy interesado en Power BI, en Business Intelligence, oye, puedes poner el mail de 5 personas aquí que crees, de tu equipo, que crees le puede interesar esto. Esto es empoderar a la gente porque tú le has convencido con tu producto, pero además le das una herramienta para que él pueda sentirse útil, digamos, más enterado que la media sobre las cosas buenas que existen en la red y las puede proponer a terceros. Esto es moneda social, esto enriquece su papel en su propia comunidad como que es alguien que está al caso de las cosas que importan, ¿no? Y esto es algo muy potente, esto es empoderar también, ¿no? El tema de los cupones. Yo aquí quiero poner un caso, me estoy comiendo mucho tiempo, pero voy a intentar sintetizarlo al máximo. En mi época de discoteca, yo era todavía muy jovencillo, y también un cliente nos propuso, tenía un competidor que tenía todos los clientes en una comarca y él en ese día, el domingo, no tenía clientes. Bueno, pues lo que hicimos fue un trabajo de campo importante, pero al final, haciendo la historia muy corta, al final lo que fuimos capaces de identificar la clientela target y con unas sesiones directas de tú a tú logramos contarles el por qué creíamos que los domingos por la tarde sería más divertido ir en este otro sitio, pero sobre todo les dimos 10 invitaciones personales a cada uno de ellos para que pudieran invitar a 10 personas con consumición incluida. Es decir, yo estoy en el bar, llega Luis y Luis dice, oye, por cierto, que me he enterado que esta gente van a hacer esto los domingos, mira, oye, aquí tienes una invitación para él y además con una consumición incluida, oye, si quieres nos quedamos ahí y luego vemos qué pasa y si acaso luego ya nos iremos para la discoteca donde está todo el mundo. Bueno, lo que hicimos es que esa primera hora donde todo el mundo fue a aprovechar la consumición, hicimos todo para que esa hora fuera maravillosa. Nos fuimos a Ibiza, nos fuimos a las mejores discotecas para ver cómo realmente sabían ensalzar la alegría y copiamos todo lo que podía meterse en una hora de tiempo. Y la gente no tuvo momento para irse. Y de una consumición vino otra, ya se la pagaron ellos.
y en 3 semanas cogimos toda la gente de una discoteca y la metimos en otra discoteca. Algo que parece casi imposible. La otra discoteca regaló coches, hizo sorteos, nada, no consiguió nada. Pues eso se hace empoderando a la gente, ¿no? ¿Cómo vas a empoderar tú a tu gente para que te ayuden en tu cometido? Involúcrales, hazles participar, recompénsales. La recompensa no tiene que ser dinero solo, pueden ser muchas otras cosas, como por ejemplo moneda social, ¿no? Prestigio, reputación, ¿no? Eso también vale. La siguiente es instrumentar. Y aquí también os voy a contar otra batallita. Pero primero, instrumentar, los campeones de la instrumentación son los ecosistemas. O sea, Apple con su App Store, pues fíjate, la de millones literalmente de personas que invierten su energía para construir sus prototipos, sus productos, sus servicios, y Apple vende teléfonos donde hay millones de aplicaciones que han hecho otros que encima cobran si son comercializadas. O sea, maravilloso. Esos son los ecosistemas. El ecosistema Google, ecosistema Apple, ecosistema Amazon, ecosistema Samsung, algunos más exitosos, otros menos exitosos, pero ese es el paradigma. Bueno, no hace falta ser Jeff Bezos para conseguir una cosa así. Se pueden hacer también cosas a tu envergadura, a tu radio de acción, y con esa idea se pueden hacer cosas. Por ejemplo, os cuento otra batallita que también me permitió instrumentar uno de los proyectos. Voy a seguir con Telepolis. Estamos hablando del año 96. Era el principio de Internet, había poca gente todavía en el mercado. Y bueno, yo lo que quería era tener gente que viniera a navegar a mi entonces era buscador, ¿no? Luego se convirtió en comunidad virtual, etcétera. Pero al principio, pues nada, y más viniendo de una agencia de publicidad, pues en aquellos momentos lo que los internautas, que se decía entonces, leían más era el Ciberpaís. El periódico El País tenía los jueves, o el miércoles, no me acuerdo, tenía un especial en sus páginas centrales que se llamaba el Ciberpaís, que todos los tequis y todos los que estábamos en las superautopistas de la información que se llamaba entonces, pues no nos perdíamos. Bueno, pues le puse un pie de página, puse un anuncio con una URL especial solo para ese anuncio. Y al cabo de una semana fuimos a mirar cuántos usuarios habían accedido al servicio por esa URL. Hicimos la división por lo que nos había costado el anuncio y simplemente llegamos a la conclusión de que no se podía hacer publicidad para conseguir masa crítica para una página web. Así de claro, como no teníamos dinero, como la startup vive en la precariedad permanente y absoluta, pues yo no puedo costearme tanto dinero por cada usuario, ¿no? ¿Y qué hace una empresa? Piedra. Incertidumbre. Ostras, aquí se termina mi negocio, ¿cómo puedo hacer que venga gente, ¿no? En ese momento, en el contexto, algunos diréis, sí, fácil, pero en aquel momento os puedo garantizar que no fue tan obvio. En aquel momento había una guerra de los browsers. Había el Netscape, que se lo comía todo, y Explorer, que, aun siendo Microsoft, estaba perdiendo la batalla a marchas forzadas. 70% cuota mercado Netscape, 30% cuota mercado Explorer, también en España. Pero había otro fenómeno que pasaba también en todas partes, ¿no? También en Latinoamérica. La gente que utilizaba los buscadores de Internet, el Infosec, Altavista, todo lo que había entonces era todo americano, las respuestas eran americanas, webs americanas. Bueno, yo humildemente me fui a Microsoft España, que todavía no tenían MSN, y les dije, mire, cuando coges la lupa esta del Explorer y buscas, te responde una web americana con contenidos americanos. Mire, si pusieran en vez de Infosec, pusieran Telepolis, hagan la prueba. Hicieron la prueba, claro, ponían fútbol y casi le salía el orden de las webs por los equipos de fútbol de la Liga Española, ¿no? Claro, dijeron, hombre, esto tiene mucha calidad. Bueno, pues unas vísperas de Navidad, alguien en Seattle nos enchufó todo el tráfico de Explorer en español de todo el mundo. Bueno, en aquella época no existía esto de la nube, teníamos un servidor, en fin, un servidor de startup, y le tuvimos que pedir, por favor, a los señores de Microsoft, oiga, desconéctenos del resto del mundo de español porque no somos capaces de gestionar tanto tráfico. Déjennos solo España. Imaginaros, el tipo se debe todo reír. Nos regalaban el tráfico de todo el mundo en español y no lo podíamos atender. Bueno, nos saltamos también esa piedra de esa manera, limitamos el tráfico solo a España, pero, como os podéis imaginar, alguien que estaba en el Explorer, ese 30%,
Nosotros, en contraprestación, pues obviamente recomendábamos el browser, el Explorer como el favorito de Telepolis. Microsoft España subió 2 puntos su calificación de penetración respecto a sus compañeros de otros países, todos contentos. Y nosotros, al cabo de 5 años, cuando vendimos Telepolis, vendimos con 1.500.000 usuarios únicos con 0 euros de publicidad. No habíamos gastado un solo euro de publicidad para conseguir 1,5 millones de usuarios únicos de la época. Vendimos en agosto del 2000, fuimos los últimos en vender en España después del dot-com crash y lo hicimos así. Eso es también instrumentar, ¿no? Es ver cómo te puedes apalancar. Dicho de otra manera y de una manera mucho más latina. Si yo soy una pulga o las condiciones de la vida me han reducido a una pulga, lo que tengo que hacer es buscarme un buen perro cada día para subirme a lomos y que me lleve bien lejos. Eso es lo que hay que hacer. Constantemente hay que otear en tu entorno a quién complementas y quién te complementa a ti. Y salen sinergias, y salen alianzas, y salen colaboraciones. Y tenemos que ser abiertos. Y esto nos lleva al último punto, el compartir. Ya no se vale esto de mandar un catálogo y ahí contar tus increíbles proezas empresariales con tu producto o invertir cantidades ingentes de dinero en publicidad esperando que alguien se crea lo que tú le cuentas y te compre. Obviamente esto sigue funcionando y seguirá funcionando. Pero en un entorno de precariedad, en un entorno como hemos dicho, de muchas dificultades, de cosas que eran y ya no son y hay que buscarse la vida, hay que cambiar la manera de comunicar. Desde hace rato solo hablamos de comunicar, si os fijáis. Todo esto es comunicación. Pero aquí estamos ya en la parte, digamos, más natural, más de base, ¿no? De comunicación. Y el compartir quiere decir eso. El compartir quiere decir que en vez de mandar un catálogo, publica un white paper. Y un white paper, por naturaleza, es tú explica el problema. El problema, no el que tú resuelves inmediatamente o tú crees haber resuelto, sino el problema que tiene tu cliente, ¿no? De contexto que decíamos, pues, que he contado antes, ¿no? Ostras, me han hablado de una peli y no sé dónde está. Estoy pagando 2 plataformas y no estoy muy seguro que me estén mostrando todo lo que me podría gustar que tiene, porque al final me enseñan siempre lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final haz un white paper, haz un documento muy honesto, ¿no? Casi te diría rayando lo académico diciendo, mira, este es el problema y pasa esto por estos y hay esos estudios y esto es así por este motivo. Cárgate de razón de que ese problema existe. Y luego tú, al final, y utilizando un 10% del espacio o menos, tú te prestas a resolver ese problema que el mundo tiene identificado. Pero tú te cargas de razón, tú demuestras que sabes de qué va esto y acabas al final proponiendo una manera de resolver. El siguiente estadio son los webinars, lo mismo, ¿no? Incluso con gente que puede ser de la misma cadena de valor y a veces incluso solapando algunas puntas también. Esto da confianza a la gente. Al final, tú tienes un producto, tienes que estar seguro de tu producto y tú al final lo estás ofreciendo, pues tienes que dar, tienes que ofrecer, tienes que invertir mucha energía cargándote de la razón, intentando también cosechar tu reputación y lo del reason why en términos publicitarios técnicos, ¿no? De el por qué se tiene que creer el otro de que esto hace lo que digo que hace. Pues con el white paper, el webinar y también explorar todas las oportunidades de open source y de todo lo que es open, ¿no? Aquí también me gustaría otro ejemplo. En Telepolis, ya estoy terminando ya, en Telepolis hicimos un newsletter diario, estamos hablando de 98, 99, donde ya habían aparecido todos los periódicos digitales, ¿no? Ya estaban todos. Estaba El Mundo, estaba El País, los internacionales, todos. Y lo que hicimos nosotros, como teníamos un departamento editorial que era el que buscaba las webs buenas y no dejarlo todo a los crawlers, pues ya que teníamos los periodistas y los reporteros, pues decidimos que cada mañana hacíamos un newsletter con los titulares de cada periódico digital sobre un mismo tema. Es decir, había un tema candente en ese momento, subida de impuestos. Bueno, pues El País lo contaba de una manera, El Mundo lo contaba de otro, Expansión, el periódico económico, lo contaba de otra, y poníamos
los titulares de cada periódico sobre un mismo tema. Y luego, por la noche, volvíamos a emitir el newsletter, pero con, entre paréntesis, el click-through, es decir, cuántos clics había tenido cada titular durante el día. Ese producto que obviamente nosotros regalamos, también la gente se podía suscribir y podía suscribir a sus amigos, como he contado antes, lo de Office, ¿no? Y lo de Microsoft. Y bueno, también teníamos unas cantidades brutales de newsletters todos los días. Y en un momento dado, no hacía mucho que habíamos empezado, El País nos dice que le estamos pirateando las noticias. Y nosotros decimos, ningún problema, señor País, las quitamos. Y a los 15 días volvió el mismo señor y dijo, no, oiga, que sí, que puede volver a poner los links. Al final se dieron cuenta que les estábamos dando tráfico. Gente que nunca compra El País o iba a la página del País porque era un lector del mundo, al final le picaba la curiosidad a ver esa noticia, cómo la trataba El País, simplemente a veces para retroalimentar lo que él ya creía que sabía de cómo seguramente lo debía estar diciendo El País. Pero El País le había colado ahí no sé cuántos banners y alguna intersticial. Resumiendo, hay que estar conectado a todos los nodos posibles y siempre ojo a visor que los nuevos que salen, bien gestionados, gente profesional que sepa manejarlos, agrega todo lo que puedas, apaláncate todo lo que puedas con todo lo que tienen los demás, añadiendo valor para el cliente final. Empodera a tu gente, dale herramientas a tus clientes para que te recomienden, para que te ayuden a hacer mejor el producto, en fin, 1000 cosas, gamifícalo, puedes hacer 1000 cosas, ¿no? Empodera a los usuarios, que se sientan parte de tu producto. Instrumenta. ¿A quién complementas? ¿Quién te complementa? Acude a estos sitios que te dan, al final esto es distribución, te ponen en el escaparate y luego con todo lo demás tienes que hacer que todo el mundo llegue a ese escaparate donde estás, ¿no? Y el mundo es el escaparate, ¿no? O sea, nunca en la vida habíamos tenido tantas oportunidades como ahora, ¿no? Y por último, compartir. Compartir es dar y recibir, aquí nunca mejor empleado. Bien, chicos y chicas, espero que os haya sido de utilidad estas experiencias y este camino lleno de piedras, pero que hasta ahora más o menos las hemos ido sorteando y las que no hemos sabido diluirlas y en lo que es en lo personal intentar pues seguir caminando, haciendo cosas e intentar pues eso, ¿no? Mejorar un poco la vida de los clientes en la medida que uno puede aportar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Realmente una clase magistral, todo lo que nos has contado. Hemos estado muy atentos a cada uno de tus consejos y al análisis muy preciso en relación a lo que estamos viviendo y al emprendimiento y digitalización. Para pasar a la etapa de preguntas, tenemos un gran invitado. Queremos dar la bienvenida a Javier Mancilla. Él es ingeniero civil industrial, gerente general de Crino y de ImproveBot. También es experto en Text Data Mining. Le damos la bienvenida a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú, Luis? Muy bien, muy bien. Él está también en Concepción, es amigo de Giro. Bien, comencemos con las preguntas. Javier Mancilla, por favor, lo escuchaste atentamente, tú eres experto en tecnología. ¿Qué te gustaría preguntarle a Eduardo? Perfecto, Eduardo. Oye, a mí, bueno, primero felicitarte por tu charla. La verdad que fue, como dijo Luis, una clase magistral, sobre todo para mí, que yo también estoy en el mundo de las startups. Primero, yo tengo una duda, porque tú dijiste que hay estado en más de 30 proyectos. A mí me gustaría saber, cuando tú terminas uno, o a lo mejor ni siquiera cuando terminas uno, ¿cuándo empiezas y cómo surge la idea para el siguiente? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿te mantienes sobre una línea? ¿Vas buscando nuevos problemas? ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la vida del emprendedor goza de un glamour que no se corresponde a la realidad, ¿vale? Parece que a todo el mundo le encantaría ser emprendedor y la verdad es que es muy duro ser emprendedor, ¿vale? Y de esos 30 proyectos yo te puedo decir que si bien hay 5 exits chulos, ¿no? Que uno se puede sentir orgulloso de contar, uno de ellos excepcionalmente bien, también hay cuatro quiebras y hay 4 concursos de acreedores y todos saldados con el calificativo de fortuito, que al final, eso es lo que decía, si al final hay que diluir, hazlo bien y hazlo ordenadamente y esos periodos
de ansiedad y de incertidumbre, te digo que son terribles. Es decir, que la cosa no está tan programada, ¿vale? Y me ha pasado de todo. Por ejemplo, en enero-febrero del 2000 ya se estaban vendiendo las startups a unos precios absolutamente desorbitados y nosotros, Telepolis, con 1,5 millones de clientes, teníamos y estábamos listos para dar el siguiente salto en telecomunicaciones. Sería una operadora de telecomunicaciones en España basado con esa base de usuarios, ¿no? Y llega abril del 2000 y se cae el Nasdaq. Se acaba el mundo de las startups de un día para otro. Y los financieros se largan, como ha pasado con el COVID, se van todos debajo de las piedras y te dejan al pairo, ¿no? Bueno, pues la idea de hacer la ampliación de capital, que todo parecía que estaba hecho y a punto de solfa, pues abortado y se nos acababa el dinero y no quedaba espacio para una ampliación y lo único que quedaba espacio era para una venta. Pues nos tuvimos que poner a vender como loco, bueno, a intentar vender para salvar el proyecto y para un emprendedor fue como dar su hijo en adopción. O sea, no había alguien que quería invertir en tu negocio porque el recorrido no se veía claro. Había alguien que llegaba tarde, que ese tipo sí que hizo lo del anuncio y como tiene unos bolsillos tan grandes, no dijo, coño, qué caro es esto de los anuncios y voy a buscar otra solución. Dijo, venga, ¿cuánto vale esto? Pum, y puso lo que hizo falta. Y luego dijo, ostras, voy demasiado lento. Y vino a nosotros y dije, ¿cuántos tienes? 1,5 millones. Pues mira, lo que me cuesta a mí conseguir un cliente por publicidad, te lo doy todo a ti de golpe. Bueno, negoció y se quedó con el 1,5 millones de clientes él. Y así, pues él lo puso en el presupuesto de marketing, de ahorros de marketing, ¿no? Y todo le cuadró. Bueno, a nosotros nos fue estupendamente bien y así se hizo, ¿no? Es decir, nosotros no decidimos nada. O sea, en abril se había caído la bolsa, todo el mundo, en fin, estaba en pánico y por suerte, una gran empresa que llegaba tarde, que se sentía con suficiente músculo como para decir, bueno, esto aquí en España no va a pasar, pues tomamos la oportunidad, ¿no? Esto que en ese momento fue una gran recompensa, en otras de estas startups, desgraciadamente no fue así. A veces hay gente muy desalmada que de una manera en el momento que te hace las due diligence, se da cuenta de tu realidad. Si ve que tienes poca caja y poco tiempo de caja, lo que hace es marear la perdiz tanto como puede para que entres precisamente en concurso y luego se va al señor juez a comprar el activo directamente del concurso. Esto también me ha pasado una vez. ¿De acuerdo? O sea, imaginaros cómo te vuelves a casa, tenías algo con un activo maravilloso, con un servicio, con una calificación de satisfacción de usuario fantástica y por una artimaña financiera te mandan a casa, ¿no? Esto me ha pasado más de una vez y alguna de ellas muy seria, ¿no? Es decir, que esto no se planifica. Ahora bien, la última, que encima esta que te digo que hizo esa trastada a través de en fin, esta maniobra poco ortodoxa, encima pues me dieron un año, para que no compitiera con ellos, me dieron un año de un sueldo importante para que me estuviera a casa calladito y sentadito. O sea, me tuvieron un año en mi casa y en un año pues tuve mucho para pensar, conocí a mi actual socio en un proyecto que les hacía consultoría y de ahí salió TVApp, que es el producto actual con TVFi, ¿no? Es decir, salió de ese remanso, ¿no? Y de caminar por la montaña y demás, pues salió esa necesidad de, con el Pentagraph, ¿qué puedo encontrar que agregue, que pueda empoderar? O sea, eso sí, siempre lo tengo en la mente, ¿no? Cuando escojo proyecto y así fue. Es decir, no es tan sencillo. Cuéntanos un poquito de TVFi, por favor, Eduardo. TVFi es un servicio, aquí en Chile es muy parecido a nuestro competidor, creo que se llama Zappi o Zapping o algo así, o el Sling TV en Estados Unidos. Básicamente es lo que hasta ahora las operadoras de televisión de paga, que te cobran un dinero importante por un montón de canales que muchos ni siquiera ves y que son canales lineales. Simplemente, pues bueno, TVFi lo que hace es, primero, ha tomado todos esos canales y los ha puesto en la nube. Y además le ha habilitado todas las funcionalidades que hoy un usuario actual desea tener, ¿no? Es decir, tú estás viendo un programa en directo, cualquier programa en directo, y que puedas, si llegas tarde a las noticias o a ese programa,
puedas darle al botoncillo y ¡pum! Y te reinicia otra vez el programa desde el principio. Que tienes los programas de los últimos 7 días emitidos, los tienes recuperables en cualquier momento. Que puedes hacer pausa, puedes ir para adelante, para atrás según cuando recuperas estos programas, puedes grabar también series completas, etcétera, etcétera. Todo esto en canales de televisión. Y luego en streaming, lo que ya hemos contado antes, ¿no? Es decir, al final es una especie de guía de televisión, pero de las aplicaciones de streaming, con los canales vigentes y lo que es equivalente a la grilla de televisión, que te dice si hoy es lunes a las 4 de la tarde, en la 1 hacen esto, pues oye, si hoy es hoy es miércoles 1 de julio, esta peli está disponible en Netflix, ¿no? Al final del día es agregar todo y muy importante porque gente que está haciendo esto hay muchos, pero que luego le das a un botón y vas directamente a la aplicación y no solo a la aplicación, sino a la pieza en concreto y le das al play y eso funciona, eso es muy difícil de hacer, pero esa es parte de todo lo que hemos desarrollado, ¿no? Es un agregador, pero que se acaba convirtiendo en una plataforma de plataformas, ¿no? Si lo veis, es muy parecido a lo que os contaba del portal del 96, 97, 98. Es muy parecido. Al final la gente necesitó de los portales para saber dónde estaban las webs interesantes, ¿no? Y luego ya esto se fue refinando, luego vinieron las comunidades virtuales, ¿de acuerdo? Es decir, ya el empoderamiento de la gente, que ya entre ellos también se podían comunicar para responderse la pregunta de dónde están las mejores cosas, pues ahora hay que hacer lo mismo en el mundo de la televisión. Creo que no sé si es hoy o esta semana o la semana pasada, vi que anunciaba Amazon un nuevo servicio, una especie de party de sofá, ¿no? Es decir, no solo estamos todos en Amazon Prime, sino que encima estamos comentando, así, no sé, todavía no lo he probado, pero así como en tiempo real, ¿no? Estás comentando la jugada de la serie o de lo que sea, ¿no? Bueno, una vez más, solo de Amazon. Lo que haremos nosotros es intentar hacer eso, pero desde cualquier plataforma que pueda tener un usuario. Nosotros lo hacemos todo desde el vértice del usuario. Ellos lo hacen desde el vértice de su plataforma, ¿no? TVFi es eso, es un agregador, es una plataforma de plataformas o un portal de entretenimiento. Perfecto. No sé si tú leíste, Eduard, el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, que habla de los procesos de digitalización en el mundo, en la industria, y él proyectaba que en una década iba a caer mucho el empleo porque las industrias iban a digitalizar, las empresas de delivery iban a usar drones, los automóviles, los taxis no iban a ser conducidos por personas. Todo eso con la pandemia parece que está más cerca. ¿Cuál crees que va a ser el impacto en el mundo a raíz de esto y especialmente con los procesos de digitalización, que es un tema que ha sido troncal en toda tu exposición hoy día? Pues exactamente la misma como se le debía quedar el tío de la fábrica de hielo hace un siglo cuando se enteró que un tipo había inventado la nevera. Más o menos lo mismo. Y esa es la buena noticia. Al final hay que hacer neveras y hay que hacer serpentines y hay que hacer una fábrica de un gas que se inyecta en el serpentín, que es lo que hace el frío. Y hay que diseñar. Y luego neveras pequeñas, neveras grandes, de hotel, de coche, de avión. O sea, hay que hacer todo. Pues va a pasar otra vez lo mismo. Ahora bien, mensaje a políticos. Ellos es su responsabilidad de no ofrecer unas plazas de abogados que nadie necesita y una carencia constante de ingenieros. O sea, hay que dirigir, político quiere decir eso, ¿no? Lo que tiene que hacer es esas necesidades colectivas, saberlas alinear. Y no se pueden fabricar abogados cuando luego al final hacen de camareros. Y en cambio las empresas de tecnología no encontramos quien nos haga el código. O sea, hay que crear vocaciones, hay que generar puntos, hay que prestigiar, tampoco necesitamos que todos sean licenciados en ingeniería informática o de telecomunicaciones. Faltan muchos pasos intermedios que ya por pura naturaleza cognitiva de cada humano, unos somos capaces de hacer unas cosas y otros otras, pues oye, hay una escala que hay que hacer serpentines y hay que inventarse la nevera, hay que hacer las dos cosas. ¿De acuerdo? Pues este es el mensaje. El mensaje es súper positivo. Hay tantas cosas para hacer que lo único que falta es gente que las sepa hacer. Lo que no necesitamos son cosas que han quedado obsoletas. No necesitamos gente
que vaya a mover barras de hielo y transportarlas a casas de gente porque ya la gente no necesita hielo. Qué buena analogía. Javier, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, con respecto, es algo similar a lo que preguntaste, Luis, pero con respecto, comparado un poco con la .com, con la crisis, porque nos contabas que tú viviste en carne propia esa crisis y también la estabas comparando con el coronavirus. Me gustaría conocer tu visión respecto a lo que se viene para las empresas y para las startups, porque entiendo que esa crisis, a pesar de que destruyó mucho, también como que fue un cambio de ciclo, se generaron nuevas startups y distintas que ya no caían quizás en las banalidades que caían en las anteriores. Pues habrá que pivotar, eso es lo que decía antes. Es decir, si tú hoy tienes un negocio que es alquilar apartamentos en una ciudad por internet y tú no tienes apartamentos, sino que son de otros, pues francamente habrá que hacer algo. Porque ahora mismo esto se va a poner muy, muy complicado. Pero al final, si yo tuviera ese negocio, estoy improvisando totalmente. Si yo tuviera este negocio, me pondría en los zapatos del cliente una vez más y diría, joder, yo no quiero renunciar a alquilar ese apartamento, pero ¿cómo sé yo que ese apartamento, quién ha pasado antes, si está realmente desinfectado, si me puedo entrar sin verme con nadie? O sea, a lo mejor me invento que el apartamento tiene que llevar una cerradura que funcione con el móvil, que luego hay una verificación de persona de no sé qué manera, no sé, yo qué sé. Lo que seguro que tal como estaba, si no funciona, no funciona. Lo que hay que hacer, pum, piedra. Lo que hay que hacer, a ver, te la saltas, la quitas, la diluyes, le das la vuelta, tienes que ver qué haces con la piedra. Y si tan grave es, pues tendrás que ver con el equipo que tengo y lo que sabemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Ya digo, el paradigma es Nokia, de neumáticos a comunicaciones, ¿no? O sea, este tío, no me acuerdo cómo era el caso, pero seguramente se dio cuenta que lo que hacía falta en Finlandia cuando nieva tanto, pues que la gente se comunique sin poder ir a ninguna parte, por buenos neumáticos que tengas, ¿no? Pues supongo que la cosa iría más o menos así. Es decir, tienes que reinventarte. Eduardo, tú usaste al principio una frase que me marcó: la incertidumbre es una oportunidad. Y después recordaste a uno de los gurúes empresariales con la frase: yo no sé si esto va a funcionar. En ese sentido, la pandemia, el COVID-19, ha extremado esta incertidumbre en las personas que quieren emprender. ¿Crees tú que ese sentimiento que tú lo ves como positivo se puede extremar en esta condición de crisis sanitaria? Es que no te queda otra. A mí a veces me dicen, hostia, tú sí que eres resiliente, tú sí que... Y al final yo una vez vi una viñeta, creo que fue en el New York Times, que se veía un precipicio y un tipo con harapos y un palo. Y delante 3 leones y detrás el precipicio. Puedes escoger. O te tiras ya directamente o con lo que tienes peleas. ¿Vale? Pues al final el extremo es ese, hay que pelear. Y lo que tienes que ver es ver cómo le sacas el máximo partido posible a esas herramientas. Dicho esto, sobre la vocación. O sea, el emprendedor es el que ve una necesidad y la ve porque es curioso. Y el quien emprende es curioso de naturaleza. Tú solo ves oportunidades si eres curioso. La segunda es, eres optimista, crees que lo vas a conseguir. Lo que suele fallar es que no eres humilde. Te crees, el Excel te lo crees, ¿vale? Haces el copiar y llenar y el mes 12 dice que va a hacer no sé qué. Los ingresos nunca se cumplen y lo único que se cumple, a veces se dobla, son los gastos, ¿vale? Es decir, te hace falta mucha humildad para ir repasando constantemente cada paso que das para ver si lo estás dando, el prueba-error, el prototipo, todo lo que hemos contado antes, ¿vale? Y yo le diría que, bueno, y hay una cosa más que hace falta para emprender, aparte de todo lo que he dicho, falta una cosa más que es entusiasmo o pasión por lo que haces. Esa es la auténtica gasolina. Decía un sabio que si te, ¿cómo era esto? Si te gusta lo que haces no tendrás que trabajar nunca o algo por el estilo, ¿no? Es decir, que al final un emprendedor va a trabajar y desea que llegue el lunes, ¿no? Y es una montaña rusa, por la mañana estás aquí, por la noche estás aquí y solo esa pasión es la que es capaz de que esto al final, la línea al final acabe, o intentando que la línea acabe siendo ascendente, ¿no? Es decir, yo diría, ánimo,
si miramos para atrás, han pasado peores. O sea, lo del .com, para emprendedores, lo del .com fue lo mismo o peor. Aquello tardó años. Aquí parece que esto va a ser una U, no va a ser lo que fue entonces, el 2000, que fue una auténtica debacle con gente. Bueno, en fin, fue un desastre. Aquí es más transversal, es mucha más gente, es mucho más doloroso. Aquí hay muertes por medio y ha sido terrible. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que seguir andando, aunque sea con palos. Bueno, hay que tener mucho ánimo para poder seguir emprendiendo en esta pandemia. Hay otra frase que marcó este webinar, estar 100% digitalizados es el camino. En ese aspecto, bueno, son distintas las realidades que viven los países, la realidad chilena, la realidad española. Acá, honestamente, no tenemos el mismo nivel que en España de digitalización, pero la aceleración provocada por el COVID es algo necesario. ¿Tú crees que esto va a tener un impacto en el seno de la empresa y los va a obligar a digitalizarse? O sea, va a pasar dos cosas. Primero, infraestructuras se van a acelerar. Conocemos algún proyecto y empresas de muchísimo prestigio, como por ejemplo Mundo Pacífico, aquí en Concepción, o en Santiago WOM, ¿no? Que son empresas relativamente jóvenes, pero que han hecho las cosas diferentes, ¿no? Las han hecho diferente de cómo los hacían los Telefónicas y los de toda la vida, ¿no? Primero, infraestructuras. Todo el mundo se está espabilando para que ese armazón absolutamente necesario para que la digitalización luego llegue. Si no están las tuberías, no saldrá agua, ¿vale? Primero las tuberías. Eso es súper importante, que esas empresas estén haciendo estos esfuerzos tan importantes para que de manera asequible y con calidad suficiente todo el mundo reciba el tubo, ¿no? Y luego, a tu pregunta ya directamente, es que no tienen... Esto es como decir también, pues lo mismo, ¿no? Que en una casa hoy en día no tengas nevera, ¿no? O sea, hubo un tiempo que era un lujo, pero o sea, ya no es un lujo, electricidad, nevera. O sea, todo eso es una commodity, una utility, como lo queramos llamar. O sea, tú le das al grifo y sale el agua. Pues tú enchufas el ordenador o el móvil y tienes banda ancha con suficiente calidad para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que esto, el COVID, lo acelera. O sea, nunca se habían hecho, bueno, en fin, los de Zoom ni soñaban en su vida el subidón que han tenido, ¿no? Y los abuelos y los nietos es tan fuerte, más fuerte que cualquier campaña, ¿no? El abuelo que no ve al nieto y el nieto que quiere ver al abuelo, y al final el abuelo acaba teniendo la videoconferencia con el nieto, ¿no? Eso ha sido maravilloso en este sentido, ¿vale? Ha sido maravilloso y el empuje ha sido brutal. Hemos adelantado, yo te diría, seguramente más de un año o dos de velocidad en todo esto que estás diciendo. Sí. Javier, ¿alguna pregunta? Sí, de hecho, bueno, hay algo que tú comentaste, yo creo que me dio a propósito, que fue hablar de cómo se centran ustedes en el cliente en Tivify. Y también yo considero, y yo hace una tendencia que hace rato vengo siguiendo, que es la de client-centric, considero que es muy importante, sobre todo para una startup. Pero desde tu visión, quiero conocer un poco qué piensas de esta tendencia, si es algo que deberían adoptar todas las empresas, si consideras que las empresas que no la adopten no van a prosperar, y qué tan importante ha sido esto desde el punto de vista de Tivify y de otras startups. Bueno, también tiene dos respuestas esto. Una, la esencia, la que tú dices, la del cliente. Francamente, no me puedo imaginar ningún empresario que quiera crear, en fin, tener un negocio provechoso que no piense en los clientes. O sea, al final hay startups que tienen ese problema, ¿no? Que se asientan en el desarrollo, en la feature, el featureitis, lo llaman en Microsoft, lo llaman el featureitis, ¿no? Es decir, siempre falta una cosa nueva para estar listos. Esto es terrible. O sea, hay que saber compensar el que el cliente tenga máxima satisfacción con, en fin, directamente la supervivencia de la empresa. O sea, no me puedo imaginar una empresa que no sea client-centric. Incluso las ONGs. O sea, las ONGs al final su producto es a cuántas personas pueden tocar con su bien, ¿no? Y esa es su contabilidad. ¿A cuántas personas son capaces de hacerle bien o ayudarlas? Pues también son clientes, ¿no? Dicho de alguna manera. Y luego, ya entrando en una parte un poco más técnica, es quién es el cliente. A veces hay dudas, francamente.
o cómo puedes generar tu estrategia de clientes que a veces tú puedes tener en la cabeza, por ejemplo, TVFi, ¿no? Tiene el sueño es el TVFi y el Direct to Consumer, ¿no? Intentar ser el Hulu de España algún día o alguno de los grandes referentes americanos, ¿no? Obviamente eso es un sueño y quieres tener un millón de usuarios, pero la realidad es muy distinta y al final yo siempre intento ir en doble con los escenarios, ¿no? El B2B y el B2C, ¿no? Es decir, el santo grial es tener centenares de miles de clientes que paguen todos los meses ellos con su Visa. Eso es el santo grial de los negocios, que paguen todos los meses y que además, es decir, recurrencia, y además que te ingresen a principio del servicio, no a 90 días cuando te pagan en el B2B, ¿no? O sea, eres el amo si consigues eso. Pero bueno, conseguir eso es dificilísimo porque todo el mundo lo quiere hacer y te tienes que, durante el arranque de la empresa, te tienes que dar soporte en el B2B. Es decir, nosotros vamos a las operadoras de proximidad, operadoras pequeñas, que por sí mismas no podrían tener una plataforma de televisión con la calidad que nosotros hemos realizado, porque eso vale millones, y lo que hacemos es se la licenciamos en un B2B2C, ¿no? Es decir, mira, tú puedes complementar tu paquete de móvil y de ancho de banda y ahora también puedes dar televisión y eso lo hacemos con su marca, ¿no? Bueno, lo hacemos con doble marca más o menos y ellos hacen el paquete de convergencia para poder competir con las grandes operadoras y no han tenido que hacer ninguna inversión. Nosotros se lo cobramos a un tanto por usuario y un poco para cada uno, ¿sabes? Y así, tambaleando con los dos negocios, el B2B y el B2C o el B2B2C, pues logramos que mientras este paga las facturas, nuestro sueño sigue estando y redoblando el del B2C. Y con eso, este producto cada día es mejor también para este, ¿de acuerdo? Y se retroalimenta. O sea que aquí está la ilusión, aquí queremos ser los amos, pero hay que vivir todos los días, hay que pagar facturas, hay que facturar. Hay que facturar. Esto de las ampliaciones de capital ahora se ha demostrado. Llega el mal tiempo, ¡pum!, todo debajo de las piedras. No te ayudan a quitar la piedra, se meten debajo de la piedra. O sea, han desaparecido todos. Aquí nos dicen que hasta enero tal vez ya veremos. O sea, un desastre. Hay que espabilarse. Eduardo, estamos llegando al final de este webinar. Quiero hacerte una última pregunta. Hace algunos años las empresas, el sueño era llegar al gran público, productos masivos, tratar de vender lo más posible. Sin embargo, la realidad hoy día es cada vez más de nicho. Coméntanos un poco más sobre eso, en algunos negocios me refiero. No, sin duda, cada vez hay más competencia y obviamente el primero que inventa la nevera, océano azul, que dicen los libros, pero cuando ya ha pasado un siglo, francamente, innovar en una nevera ya no es lo que enfría, sino que a lo mejor la innovación y lo que te hace vender es que no contamina el medio ambiente y no mete no sé qué gases, ¿no? Pues, es decir, tienes que especializarte hasta lo indecible, siempre en base a tu contexto, ¿no? A quién estás atendiendo, qué estás resolviendo, cuál es el problema que solucionas, ¿no? Y dependiendo de si llegas a un océano azul o llegas a un sitio súper lleno de gente, difícil innovar en ese sitio. Ahí están los grandes, ¿no? Ahí están las súper grandes empresas que hacen pequeños toques y ellos le llaman innovación. Pero al final, en fin, hacen una eléctrica, una energía, en fin, los coches, incluso los coches, ¿no? Que ahora están electrificando. Joder, la infraestructura casi es la misma para hacer gasolina que para hacer electricidad. La startup suele estar más al principio y no es tan necesario esa hiperespecialización. Aún así, hay muchos nichos, muchísimos. Hay que buscar los suyos. La ventaja de esta hiperespecialización es que el mercado es el mundo. Tú puedes tener una floristería a lo mejor no es un buen ejemplo. Puedes tener, no sé, haces no sé, una calculadora, unos fotos de chinos, no sé, unos bolis, yo qué sé, cualquier cosa que ahora no se me ocurre, cualquier cosa, trajes, que es muy artesano, ¿no? Y los puedes vender en Amazon. Amazon te da su plataforma o Alibaba, ¿no? Y es que vendes en todo el mundo y ellos se ocupan de todo. Tú solo de llevar los trajes y que estén bien hechos y que cumplan con lo que has prometido, etcétera, etcétera. O sea, que eso hoy hay tantos sitios donde apalancarte que cualquier negocio, por pequeño que sea, si lo haces bien, tienes maneras de poder llegar hasta el último rincón del mundo. Especialización, hacer las cosas bien, humildad, no engañar, honestidad y que la gente vuelva. No te ilusiones si has vendido una vez. Ilusiónate cuando al mismo le has vendido 2 veces, que ha repetido. Eso es una buena señal. Una última pregunta antes de ese.
Rafael nos comenta, ¿ve la misma potencialidad, Eduard, que le has conocido, ya que tú conoces Chile? ¿Cuánto afecta el paro y la ralentización de la economía? Bueno, esto es un macro, ¿no? Es decir, mira, yo también voy a ser un poco así, pensando fuera de la caja. La gente comemos, bebemos, dormimos, amamos, hacemos todo todos los días. Y puedo tener paro o no tenerlo, puedo tener trabajo o no tenerlo, pero tengo que seguir viviendo y tengo que intentar siguiendo ser feliz. La gente se espabila. O sea, la gente se espabila. Es cierto que hay algunas personas que lo fían todo al Estado, ¿vale? Y eso es un problema para el Estado, está claro, ¿no? Pero arreglar esos macroeconómicos son dificilísimos. No le arriendo la ganancia a los políticos que se han tenido que enfrentar a toda esta movida. Pero si lo miramos una vez desde el cliente, desde el ciudadano, uno tiene que pensar que la gente se tiene que espabilar, no tiene otra. Y lo que hay que hacer es empoderarla de alguna manera. Formarla en cosas que no todo el mundo quiera ser doctor, sino que pueda haber muchos niveles, porque la industria necesita todos estos niveles, y facilitar que los empresarios puedan disponer de estos nuevos conocimientos, etc. La receta, te digo que esto, bueno, no me planteo ese proyecto, no lo sería en la vida, pero repito que es muy difícil. Y lo único que cabe, por lo menos desde mi humilde posición, es fe en la naturaleza humana y la gente, el instinto de supervivencia. Esto está arraigado por millones de años. No sé de cuándo la señora esta que dijo que fue la primera que se puso de pie, pero desde entonces. Eduard, la última pregunta, Pablo Escanela, nos hace un comentario en relación al uso de videoconferencias en la empresa. Siempre estuvo disponible, pero ahora se usa profusamente. ¿Llegó para quedarse este sistema? Mira, solo os puedo decir, nosotros tenemos oficina en Madrid y Barcelona. A los 15 días del COVID las cerramos las dos. Y tenemos gente en Santiago, tenemos gente en Lima, tenemos gente en Porto Alegre, en Madrid, en Toledo, en Barcelona, en no sé cuántas ciudades alrededor de Barcelona. Y tenemos Teams, escogimos esa plataforma de Microsoft Office con Teams y nuestra oficina es Teams. O sea, ahí están todos los canales, todas las personas, todos los grupos, todos los proyectos, los clientes, los partners. Y yo estoy aquí, me he montado una oficinita que salgo cada día de casa, camino unos metros y salgo de casa y voy al trabajo, pero voy a un sitio distinto de mi casa, pero muy cerca de mi casa. Por lo que yo creo que lo que va a ocurrir es que la oficina como la conocemos va a linguecer, va a bajar mucho y muchas empresas van a permitir que sus empleados vayan a hacer su jornada en el work center más cercano de su casa. Para salir de casa, vestirte cada día, tener compañeros, a lo mejor no son de la misma empresa, pero tener compañeros, poder departir y en la nube está la empresa. El talento donde esté. Ok, muchas gracias, Eduard. Queremos agradecer la presencia de Eduard en directo desde Barcelona. Fue muy esclarecedora tu intervención. Muchas preguntas quedaron en el tintero, pero de todas maneras esto va a quedar en el sitio de Facebook de Giro.cl. Uno lo puede buscar en @consultora-giro y puede acceder a toda esta información. Muchas gracias, Eduard. Sé que tienes otras actividades ahora ya en España, por lo tanto te vamos a excusar para quedarnos un momento más con Javier conversando. Muchas gracias por tu presencia, Eduard. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de dirigirme a toda esta audiencia tan amable. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Luego, gracias. Javier, ¿qué te pareció la actividad? Oye, increíble porque lo que él ha vivido es prácticamente una vida de startups, así que me parece muy emocionante saber que hay gente que se dedica a crear todo el tiempo, es prácticamente un inventor llevado al siglo XXI. Y cuéntanos un poco de tu empresa y también cómo todo lo que hemos conversado hoy se puede aplicar a tu emprendimiento, porque bueno, todos como empresarios, como emprendedores, hemos sufrido un impacto con esta pandemia. ¿Cómo tú lo ves considerando todo lo que escuchamos y también tu percepción del desarrollo en Chile?
Mira, por lo menos en mi caso, nosotros trabajamos con chatbots y son estos asistentes virtuales que aparecen en las páginas web y de repente te pueden asistir, responder algunas preguntas o incluso pedir tus datos. Nosotros por lo menos hemos visto que nuestros servicios de ese tipo han mejorado bastante, o sea, tienen mayor salida hoy día con las necesidades que está generando el COVID. Y también nos ha tocado como ver otros servicios que prestábamos que eran un poco más a medida, como desarrollo de software, que ya no se, que no se están tomando tanto, porque obviamente las empresas están un poquito más adversas al riesgo, están tratando de reservar la inversión. Entonces, yo creo que para nosotros como empresas de tecnología y para todas las empresas toca reinventarse un poco. Ajá. Por ejemplo, lo que ustedes han hecho del CCP remoto a mí me parece increíble porque en el fondo, yo pensaba y los comparo, y quizás me va a retar después cuando los comparo con la radio Bio Bio, cuando en el terremoto se mantuvo informando todos los días a todas las personas a través de un medio que era el único que funcionaba. Hoy día, sin embargo, hay más medios que funcionan, pero yo creo que el hecho de estar informando todos los días, estar reportando, es una labor que es súper importante. Yo creo que la gente lo agradece. Para las personas que no conocen, el CCP Remoto es un informativo diario de resumen donde sale información nacional respecto a cifras de COVID-19, pero también regional y local de acá de Concepción. Hay columnas de opinión, información de interés y está disponible en las redes sociales de Giro y también lo estamos enviando por WhatsApp a quien lo solicite. Javier, te quiero agradecer tu presencia en este webinar. Realmente fuiste un aporte a través de tu expertise y tus preguntas. Queremos señalarle a todos los que nos han escuchado que en nuestra red social, en nuestra presencia en la red social de Facebook, va a estar este interesante webinar por si lo quieren volver a escuchar y poder anotar todos los puntos de vista, todas las opiniones de este gran emprendedor que específicamente se ha desarrollado en las comunicaciones, pero en realidad sus comentarios fueron mucho más allá de lo que en comunicaciones se respecta. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento como equipo. Esta actividad fue organizada por Giro.cl, que es una agencia de asuntos públicos, comunicaciones y producción y relacionamiento también de acá de la región de Biobío, pero que presta servicios en todo Chile. Este webinar se desarrolló con el apoyo de Corfo. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en cualquier oportunidad. Gracias, Javier, y hasta pronto. Vale, gracias por invitarme igual, Luis. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.